El trueque fue la primera forma de intercambio de productos. Permitía conseguir lo que se necesitaba a cambio de algo. El trueque fue posible porque era preciso que cada individuo creía que el bien que recibía tenía más valor que el bien que entregaba. Además, debía darse una coincidencia mutua de necesidades. ¿Cómo saber si el bien de intercambio tenía el mismo valor que el otro que se recibía a cambio? Se buscó algo que representara un símbolo de valor que pueda ser utilizado para medir los precios de todas las cosas. Antecedentes precolombinos. Las estructuras económicas de los Andes, especialmente la de Tiwanaku, se conformaban desde asentamientos hasta consolidar curacazgos, señoríos y el Tahuantinsuyo. Se articulaban en función a una noción de valía diversa de los productos. Las sociedades andinas se habían especializado en el cultivo de productos en diversos pisos ecológicos. La circulación era administrada de manera tal que descartaba el uso de mercados, tal como se los conoce en el mundo occidental. El ayllu sirvió para que esa economía se consolidara y fuera al mismo tiempo funcional. Esto generó la constitución de la minca, el aini y el trueque, que posibilitaron el intercambio de bienes y servicios sin la necesidad de la creación de la moneda. Los tambos y las piruas, como instrumentos de almacenamiento, fueron los elementos culturales particulares para la redistribución de bienes. Esta lógica, opuesta a la del mercado occidental, fue el pilar de la organización del Estado inca. Las formas de pensar la producción generaron registros, que entre otras cosas servían para guardar información cuantitativa y cualitativa. Una de estas formas de registro fueron los quipus, que como elemento mnemotécnico posibilitaba la simplificación y almacenamiento de la información agrícola y pecuaria. El dinero ha existido en diversas formas, conocidas como dinero primitivo. Oro, plata y hierro, esclavos, caballos y vacas, vino, maíz y sal, dientes de delfín, vidrio, plumas, papel, cuero, piedras redondas, etc. Las sociedades han reconocido muchos inconvenientes del trueque y adoptaron el uso del dinero. En la actualidad se refiere a cualquier medio de intercambio aceptado. Comúnmente se dice que el dinero son los billetes y monedas, pero el concepto de dinero incluye más elementos: cuentas corrientes, de ahorro, cheques de viajero y otros instrumentos con características que los diferencian de otras clases de títulos financieros. Tiene una propiedad especial. Puede utilizarse para transacciones, es decir, ser intercambiado directamente por un bien o servicio. A este atributo se le conoce como liquidez. También se caracteriza por ser un medio de intercambio de aceptación inmediata, porque está respaldada por las reservas de cada país. El dinero en sí mismo tiene 4 funciones. 1. Las compras y ventas de bienes y servicios se las realiza con dinero. 2. Mantiene su valor con el paso del tiempo. Se utiliza para realizar compras en el futuro o ahorrar. 3. Se miden los precios, es decir, los precios se cotizan en unidades monetarias. Se constituyen la medida o común denominador. 4. Las unidades monetarias se utilizan en las transacciones a largo plazo, como los préstamos. Una deuda se especifica en una determinada cantidad de dinero. Propiedades del dinero. 1. Es fácilmente portable y transferible para realizar compras. 2. Tiene duración física necesaria por un buen tiempo de uso. 3. Es divisible en partes iguales para permitir la compra de unidades más pequeñas. 4. Es uniforme y estandarizado. Sus unidades son de igual calidad y no existen diferencias físicas. 5. Es reconocible para determinar si es dinero o es una falsificación. Se conoce que la moneda metálica entró en uso alrededor del año 2000 a.C. En principio no estaba ni normalizado ni certificado. Era necesario pesar y certificar su autenticidad. La acuñación de monedas metálicas aparece en Grecia en el siglo VII a.C. Los romanos en su época imperial introdujeron el sistema bimetálico, el denario de plata y el áureo de oro. Se usaron estos metales como dinero porque son materiales que se conservan y se podían fraccionar.
El crecimiento de la economía de China en el siglo IX fue grande. Permitió a grandes comerciantes poseedores de reservas de oro y plata guardar las riquezas de otros para prestarlas y obtener más ganancias. Es así como nacen los bancos. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo y la explotación de las ricas minas de plata en México, el Bajo y Alto Perú, este metal fue el más utilizado. El descubrimiento del Cerro Rico en 1545 consolidó el primer ciclo de la plata, basado en el intercambio de productos por ese metal. La mita minera fue el medio para introducir a los indígenas al circuito minero. Con las reformas de Toledo se inició el segundo ciclo de la plata, 1576. El rol de la moneda confirma en el lapso de 1535-1821 la presencia de un régimen monetario adecuado a las exigencias del feudalismo imperante. El tributo fue una manera de obligar a los nativos a formar parte de una economía monetaria mercantil. Potosí era el centro de la minería de la Audiencia de Charcas. Por esto el virrey Toledo ordenó la construcción de la primera casa de moneda, originalmente en la ciudad de Sucre, con una maquinaria traída de Lima. Su primera acuñación se vio frustrada debido a que el transporte del mineral encarecía los costos. Ya en Potosí, la fabricación entró en marcha en marzo de 1574. Al principio fueron en 3 hornazas. Juan del Castillo fue el primer intermediario entre el usuario y la ceca, que se abocaría a recoger los metales, acuñarlos y reintroducirlos luego en el mercado. El uso monetario de la pasta corriente dejó de existir por la gran producción de reales de la ceca potosina, que se expandieron por el impulso del tráfico comercial. Se fabricaron las macuquinas, del quechua macaicuna, las golpeadas. Eran de 2 clases, las de escudo y cruz de Jerusalén y las de cruz y columnas de Hércules. A partir de 1767 se acuñaron mediante prensas monedas de plata denominadas columnarias. Se trata de sellos con el borde laureado, donde se destaca una leyenda, Utra que unum, y en el reverso se encuentra la leyenda Carolus III FG Hispan Edin Rex y el escudo de armas de España. Las monedas de busto fueron selladas a presión desde 1772, con algunas interrupciones provocadas por la lucha de la independencia. Las primeras fueron de plata y en 1778 se selló el oro. La característica de esta moneda es el busto del rey. Sancionada el Acta de la Independencia, se fijó las bases de la moneda republicana y se adoptó el último sistema monetario colonial. Andrés de Santa Cruz decide alterar la ley de la moneda. Se acuñan tostones, tomines, reales y medios reales para el comercio local y regional. En 1830, la oferta de la moneda se ve incrementada con la emisión de la feble, moneda a la que le falta peso o ley, quedando reducida como agente de circulación. El presidente Belzu instituyó en 1853 la Casa Nacional de Moneda de la Paz, ayudando a incrementar la moneda acuñada en el país. La marca de la ceca fue la palabra paz, reemplazando el monograma PTS Potosí. En el gobierno de Melgarejo se acuñó la moneda feble, como pesos Melgarejo, por la necesidad de monedas sencillas en el mercado interno y para el pago al ejército. El uso de la feble fue suspendido en 1879. La unidad monetaria pasó a ser el boliviano acuñado en cobre. 1872 marca el cambio de la política proteccionista del Estado por la del libre cambio. El período coincide con la crisis mundial del mercado de la plata, generando cambios hacia el desarrollo capitalista. A partir de 1900 se comienzan a acuñar monedas en secas extranjeras en cobre y níquel, muchas de ellas perforadas en el centro para no ser confundidas con las de plata. En la presidencia de Hernando Siles, una misión norteamericana encabezada por Edwin Kennemer hace un estudio de la banca boliviana, recomendando la sustitución del Banco de la Nación Boliviana por el Banco Central de la Nación Boliviana en 1928. En 1929 cambia a Banco Central de Bolivia, debiendo emitir los billetes en calidad de monopolio. En 1942 se evidenció una falta de monedas fraccionarias en circulación.
solo la Casa de Filadelfia pudo otorgar pequeñas cantidades de monedas de zinc y cobre. En 1943, la Casa de Moneda de Potosí vuelve a acuñar monedas de 50 centavos, lo que duró hasta 1951. Fue la última vez que funcionó esta casa. La libra es la unidad monetaria del Reino Unido. El soberano se basa en su contenido en oro y la libra representada por una moneda de oro. La libra esterlina apareció en la Bretaña anglosajona, siglo VIII, cuando la principal unidad monetaria, denominada esterlina, se hizo equivalente a una 240ava parte de una libra de plata, y 240 esterlinas se conocían bajo el nombre de una libra de esterlinas. En 1797, el gobierno abandonó el patrón oro durante las guerras napoleónicas. El patrón oro fue restaurado en 1816. Se abandonó de nuevo este sistema durante la Primera Guerra Mundial y se volvió a restaurar en 1925, abandonado definitivamente en 1931. El dólar, denominación de varias monedas en diversos lugares de Europa, África, Asia, Oceanía y Occidente. El término dólar proviene del alemán Daler o Thaler, abreviatura de Joachim Thaler, nombre de una moneda de plata que llevaba impresa la efigie de San Joaquín, acuñada en 1519 en lo que hoy es Alemania. Los primeros dólares estadounidenses se acuñaron en Filadelfia en 1794. La ley monetaria de 1792 establecía dos patrones de valor: un dólar de plata que contenía 371,25 gramos de plata pura y un dólar de oro que contenía 24,75 gramos de oro puro. El dólar de oro, que era muy pequeño, circuló entre 1849 y 1889. Una ley del Congreso de 1900 fijó el dólar de oro como patrón monetario de Estados Unidos, estableciendo también el valor del papel moneda de uso legal en función del valor de la moneda de oro. Tras la aprobación de la Ley de las Reservas de Oro de 1934, el contenido de las monedas se redujo a 13,71 gramos. En aquel entonces, había en circulación en torno a 311 millones de dólares en monedas de oro. Desde entonces, los dólares en circulación, tanto billetes como monedas, han sido fiduciarios. Su valor viene dado por su poder adquisitivo y no por su valor de intercambio por metales preciosos. Durante la década de los 70, el valor del dólar cayó en relación con otras monedas más estables, mientras que el valor del oro aumentaba. Los dólares de plata siguieron en circulación hasta 1965, fecha en que estuvieron a punto de desaparecer porque su valor facial era muy inferior a su contenido en plata. El dólar es la primera moneda de reserva internacional, aunque existen claros signos de decadencia desde 1990. Hoy, más del 60% de las reservas de divisas mundiales se conservan en dólares, así como la mitad de la riqueza privada mundial, como más de 2/3 del comercio mundial se negocia con dólares. El Banco Central de Bolivia tiene la función de velar por el fortalecimiento de las reservas internacionales. Las reservas están constituidas de conformidad con normas internacionales por oro físico, divisas depositadas en el Banco Central, depósitos del Banco Central de Bolivia en instituciones financieras del exterior, letras de cambio y pagarés a favor del Banco Central, monedas de oro y otros activos de reserva reconocidos internacionalmente. En la actualidad, 29,3 toneladas de oro forman parte de sus reservas. De esa cantidad, poco más de 28 toneladas corresponden a oro refinado con la certificación internacional de calidad de buena entrega. El saldo está formado por monedas de oro depositadas en su bóveda. El gobierno de Melgarejo creó el Banco Boliviano en 1868. Fue el primero en emitir papel moneda. En 1871 se creó el Banco Nacional de Bolivia con 2 domicilios legales, en el puerto boliviano de Cobija y Valparaíso, Chile. En 1873, la American Banknote Company de Nueva York emite los primeros billetes para el Banco Nacional de Bolivia, con la frase «Emisión del Litoral». Imprime 4 emisiones de billetes fechados en la ciudad de Sucre.
En estas emisiones aparece el Cerro Rico de Potosí, la efigie de Simón Bolívar junto a un cóndor, alegorías femeninas, entre otras características. En 1884 se crea el Banco de Potosí, emitiendo billetes con diseños de medios de transporte, escenas indígenas y figuras históricas de Bolivia. Se crea el banco del magnate Francisco Argandoña, cuyo nombre también llevara la institución. En 1893 salen sus primeros billetes en los que aparece él y su esposa. En 1900 se crea el Banco del Comercio en la ciudad de Oruro. Solo se conoce una emisión de moneda en papel. También aparecen los billetes del Banco Industrial de La Paz, que luego pasó a llamarse Banco Industrial, así como el Banco Agrícola con sede en La Paz. En 1905 surge el Banco Mercantil con sede en Oruro, fundado por el magnate minero Simón Patiño. Fue uno de los bancos más sólidos de la época, con un capital de $5 millones. Los bancos Nacional de Bolivia y de Londres emiten sus billetes. Sin embargo, estos son resellados con el nombre provisional de Banco de la Nación Boliviana. El presidente Montes otorga a este banco el monopolio de emisión de papel moneda hasta que en 1914 todos los bancos incinerarán sus emisiones. La crisis financiera de la década del 30 ocasionó que esta convertibilidad de billetes se suspenda. En la presidencia de Hernando Siles, una misión norteamericana recomienda la sustitución del Banco de la Nación Boliviana por el Banco Central de la Nación Boliviana. En 1929 cambia a Banco Central de Bolivia y emite billetes en calidad de monopolio. Los primeros billetes emitidos por esta entidad son del antiguo Banco de la Nación, sobresellados con Banco Central de Bolivia. Estos billetes ya no fueron firmados por un delegado del gobierno, sino por el superintendente de bancos. En 1942, Bolivia vivía una inflación agravada por la crisis económica mundial y los efectos de la Guerra del Chaco. Se emiten los billetes de mayor valor nominal de 5.000 y 10.000 bolivianos. En la presidencia de Gualberto Villarroel se dicta la ley para reformar el sistema bancario. Los billetes bolivianos muestran su equivalencia en bolívares. 10 bolivianos igual a un bolívar. La Junta Militar, encabezada por el general Hugo Vallivian, dispone el resellado del anverso de billetes de 1, 5 y 10 bolivianos, con las frases emisión 1951 y emisión 1952. En la inflación de 1962, el presidente Paz Estenssoro dicta el Decreto Supremo 6161, reformando el sistema monetario del país. Se abroga la Ley Kemmerer de 1928, por efectos de cambios producidos por las economías mundial y boliviana. El signo monetario pasa de boliviano a pesos bolivianos, eliminándose 3 ceros. La inflación de la década de los 50 tiene su origen en las reformas económicas y sociales que hizo el gobierno producto de la Revolución de 1952. Llegó a niveles insostenibles. Se cambió la denominación monetaria de boliviano a peso boliviano. La necesidad de monedas con valores más altos se hizo evidente. Se mandó a acuñar monedas de 1 peso boliviano. A mediados de la década de los 70 apareció la moneda de 5 pesos bolivianos. La misma tuvo una amplia circulación. Las monedas con valor de 1 y 5 fueron las primeras en ostentar el escudo de armas con 10 estrellas en homenaje al departamento del Litoral Perdido. A comienzos de la década del 80, Bolivia experimentó una hiperinflación. Fue el primer caso en la historia donde no se produjo guerra o revolución para que se produzca semejante catástrofe. Se debió a 3 causas. Endeudamiento externo en los años 70, cuando subieron los intereses en los mercados mundiales. La caída de los precios de las materias primas, en especial del estaño. Inestabilidad política, lo que provocó la huida de capitales. La brecha fue cada vez mayor entre los gastos e ingresos del Estado. Los impuestos descendieron en más de la mitad. El gobierno intentó financiar emitiendo dinero sin respaldo para financiar su déficit. En 1984 se emiten los billetes de corte más alto de la historia boliviana, de 50.000 y 100.000 pesos bolivianos. El Banco Central de Bolivia se ve obligado a emitir provisionalmente los cheques de gerencia de 5.000,
10.000 y 20.000 pesos bolivianos. El mismo año sale una segunda emisión para La Paz y Santa Cruz de 50.000, 500.000 y 1.000.000 de pesos. Este último con una vigencia de 90 días. Los cheques de gerencia se emitieron hasta 1985. El caos político-económico anticipa las elecciones. Por cuarta vez es elegido Paz Estenssoro. Se implementa un agresivo plan económico con el Decreto Supremo 21060, que saca al país de la inflación. En 1986 cambia el signo monetario de pesos bolivianos a bolivianos. Se eliminan 6 ceros. Se utilizan los antiguos billetes resellados. Se desarrollaron nuevos diseños para la moneda boliviana con 7 cortes de 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 bolivianos. Se imprimieron 6 series en diferentes casas de moneda europeas. Las mismas están vigentes hasta la fecha, excepto los billetes de corte de 2 y 5 bolivianos. La última emisión de billetes de corte de 50, 100 y 200 bolivianos corresponde a la serie G. Presentan un hilo de seguridad metalizado que sobresale nítidamente, en los que lleva la sigla BCB y el valor de cada billete. El diseño de las nuevas monedas es parecido al utilizado a las de plata del siglo XIX. En principio se establecieron 6 clases de monedas acuñadas: 2, 5, 10 y 50 centavos y de 1 y 2 bolivianos, estas últimas en 2 tamaños. Las mismas circulan hasta nuestros días. En este último lustro circulan monedas de 5 bolivianos en una combinación de 2 metales.